Bienvenidos hermanos a estas pequeñas catequesis querigmáticas. Hemos terminado ya el tema del amor del Padre. Ahora vamos a continuar con el pecado y sus consecuencias. El pecado y sus consecuencias. Pero antes de comenzar este tema le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para gloria de Dios Padre. Amén. Padre Santo, dame la gracia de responderte a tu amor con ese amor tan grande que tú me das. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme al abrigo de tus alas. Guárdame, 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 escóndeme, escóndeme. Entonces enfrentaré el ímpetu de la tormenta, los rayos no temeré, firme estaré. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme al abrigo de tus alas. Guárdame, 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 escóndeme, escóndeme. Bendito seas Padre, Señor del universo, por amarnos tanto, por darnos tu misericordia. Señor, te pido especialmente en este momento por todos los que están viendo estas catequesis querigmáticas y en especial que reciban, que puedan amarte, Señor, como la Santísima Virgen María nos enseñó a amarte. Muy bien, entonces vamos a iniciar con este segundo tema, el pecado y sus consecuencias. Y comenzamos hablando del pecado en el mundo. Dios nos ha amado, nos lo ha manifestado en la creación del universo. Lo leemos el libro del Génesis, termina diciendo después de cada creación, y vio Dios que todo era bueno. Esa fue la primera manera de enseñarnos el amor, a través del universo hermoso que vemos nosotros. Pero también nos ha mostrado su amor es a través de Jesucristo el Señor. Gracias a Él ha habido una nueva creación. Todos hemos sido redimidos, es decir, puestos en un plano de gracia que antes se había perdido. Pero nosotros no podemos experimentar la salvación de Dios. ¿Por qué? Pues sencillamente por el pecado. El pecado es la causa de que nosotros no podamos experimentar la salvación y el amor de Dios. Nos dice Jeremías que mi pueblo ha cometido doble crimen. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, para construir cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Jeremías 2:13. Me han abandonado a mí, dice el Señor, fuente de agua viva para hacerse cisternas que no retienen el agua. ¿Qué es una cisterna? Es un lugar donde se deposita el agua, en especial para los tiempos de verano o los tiempos de sequía. ¿Y cuál es la esperanza de alguien que tenga sed y que la necesite? Pues ir a encontrar agua. Pero ¿qué pasa si ese recipiente tiene una grieta y no nos hemos dado cuenta y durante el día y la noche va botando de a poco agua? Pues va a llegar el momento que creemos que había agua y ya no la hay.
Pues bien, dice Romanos 3:23, porque todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. Entonces nos habla de la causa del dolor, de la incertidumbre y del mal, es el pecado. El pecado que está en la humanidad y que también está en mí, porque tengo como herencia esa concupiscencia, es decir, esa inclinación a pecar. Claro, nosotros vemos cosas atroces, pues esos son pecados, pero también existen los pecados veniales, es decir, los que nosotros creemos como que tenemos derecho a pecar venialmente, y eso no es así. Ojalá ni pecáramos venialmente, porque el pecado es la causa del gran tormento del alma y de la gran tragedia humana. ¿Qué es el pecado? El pecado es un muro que se establece entre el hombre y Dios. Y como ustedes saben, si es un muro, no podemos ver a Dios, no podemos escuchar a Dios. Y también es un abismo infranqueable que nos mantiene alejados de la vida, y el resultado es la muerte. Eso, el resultado del pecado es la muerte. Nosotros descubrimos eso en el libro del Génesis, que fruto del pecado es la muerte. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 3. Génesis 3, del 1 al 3. La serpiente era el animal más astuto de cuantos el Señor Dios había creado, y entabló conversación con la mujer. ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: no, podemos comer de todos los árboles del jardín, solamente del árbol que está en medio del jardín nos ha prohibido Dios comer o tocarlo bajo pena de muerte. Esta es la primera vez que vemos nosotros la palabra muerte. Desde la creación del mundo nunca se había hablado de muerte, pero dentro de ese paraíso, en la comunión perfecta entre el hombre y Dios, nunca se sabía que era la muerte. Pero alguien sí sabía, era la serpiente, que significa Satanás, que antes ya había pecado y que ya había experimentado la muerte, estaba condenado a la muerte. Y ahora el hombre también tiene como esa tentación de desobedecer a Dios y por tanto de pecar. Y así sucedió, pues entra la muerte a la humanidad. Por eso todos pecamos, porque todos somos pecadores, como San Pablo lo dice en su carta a los romanos. Todos hemos sido constituidos pecadores. Démonos cuenta que hacemos lo que no deberíamos hacer y dejamos de hacer lo que deberíamos hacer. Esto es pecado, que nace del corazón y del alma de las personas. ¿Y en qué consistió ese pecado en el relato del Génesis? Pues consiste en dos cosas el pecado. Primero, en dejar de amar a Dios para adorar a los ídolos, y también dejar de amar a Dios para adorarse a sí mismo. Entonces vemos esas fuentes del pecado, la idolatría y la idolatría humana, que la podríamos llamar así, o esa autoexaltación. En la antigüedad, si leemos todos los libros del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la constante era el pecado de idolatría, es decir, de adorar otros dioses. Y cuando llega el pueblo de Israel, se percata que su alrededor está lleno de pueblos, y esos pueblos adoran a otros dioses. En Números 7:1 dice que están esas naciones: los hititas, girgasitas, amorreos, cananeos, pericitas, givitas y jebuseos. Todos esos pueblos
estaban contaminados con la idolatría. Y ahí iba a llegar el pueblo de Israel a compartir con esos pueblos. La exigencia de Dios era que no se contaminaran con esos ídolos, no fueran a dejar morir en el corazón las obras que Dios había hecho, lo que había dado como promesa a los patriarcas de la tierra y de la descendencia. Pero infortunadamente el pueblo cayó constantemente en idolatría, es decir, dejó morir en el corazón el amor a Dios y comenzó a adorar otros dioses. Y el otro es adorarse a sí mismo, es decir, creerse orgulloso de sí mismo, creerse Dios, como pues puede estar esa tentación constantemente en nosotros, porque Dios nos ha dado libertad, voluntad, inteligencia, pues creer que nosotros somos dioses y no vamos a necesitar de Dios. La causa o la consecuencia mejor del pecado en el pueblo de Israel pues se manifiesta en toda la humanidad, que es el miedo, la vergüenza, el odio, la violencia y la muerte. Esto produce una profunda división en el hombre. Esto es lo que vemos, esa profunda división en la humanidad. Vemos todo eso, el odio, el miedo, la venganza, el odio, la violencia y la muerte, es lo que vemos constantemente. Y pues ¿de dónde viene eso? Del pecado. Todo eso viene del pecado. Ahora vamos a hablar de las consecuencias del pecado. Entonces, el pecado en el mundo, no se nos olvide, el pecado en el mundo entra por desobedecer a Dios. El pecado en el mundo es un muro que nos separa de Dios. El pecado en el mundo es un abismo infranqueable entre Dios y los hombres. Todo por adorarse a sí mismo y por tener otros dioses diferentes al Dios verdadero, al Dios que se manifestó al pueblo de Israel, a los patriarcas, y que ha hecho y ha intervenido en la historia de la humanidad. Por tal viene el pecado, y por el pecado viene la tragedia de la muerte en la humanidad. Ahora vamos a hablar de las consecuencias del pecado. Se multiplican los pecados con graves consecuencias. El primer afectado es el hombre. El ser humano es el primero que se ve afectado en fruto del pecado. En la persona humana, ¿sí? Porque el cuerpo sufre toda clase de afecciones, organismo deteriorado, órganos lesionados, funciones impedidas, equilibrio orgánico roto. En la persona, en ese ser humano, como tú, como yo, entonces sufrimos por el pecado grandes afecciones, tanto corporales, como emocionales, como psíquicas, como físicas. No estoy diciendo con esto que el cáncer o que otras enfermedades necesariamente porque ha cometido un pecado, no. Es que el pecado es el que causa grandes lesiones en la persona, que nos podemos dar cuenta y que si vamos al médico muchas veces las causas de esas enfermedades han sido el pecado en la persona. También en la mente y en el comportamiento, ¿sí? Toda clase de desajustes y desequilibrios, desorden y falta de armonía consigo mismo, con los demás y con toda la creación. O sea, el pecado en la persona crea un desajuste con el mundo que nos rodea, con las otras personas. Si no, constátenlo en la historia diaria de ustedes. Dense cuenta cómo el pecado está rodeándote
en todo lo que tú hagas, tanto que hay temor de los unos con los otros, porque no vemos qué hay en el corazón de la otra persona. Entonces, en la mente y en el comportamiento, en la persona trae adicciones, ataduras, angustias, temores, vergüenzas, agitaciones, tristeza, depresiones, vida sin sentido. Vemos a diario eso, tristemente, la tragedia del hombre inteligente, es sabio, con tantas capacidades y tantos dones, se ve destruida por el pecado. Todo eso que estamos viendo a nuestro alrededor, el temor que sentimos, las angustias, las vergüenzas, tristezas, la gente se suicida, la gente entra a los vicios de todo tipo. ¿Por qué? Causa del pecado en la persona. En las relaciones también, las relaciones sociales, relaciones interpersonales inexistentes, conflictivas o enfermas, relaciones conyugales y familiares desajustadas, disfuncionales con graves daños para toda la vida. Entonces el pecado ha causado en el ser humano y en la persona todo esto, en toda clase de afecciones, en la mente y en el comportamiento, en las relaciones, todo eso. Recordamos a 1 Corintios en el capítulo 10 que nos habla del pueblo de Israel, que por más de que vio la obra que hizo en Egipto, la obra al sacarlos de la esclavitud, de pasarlos por el Mar Rojo, salvarlos del faraón, de darle durante 40 años maná, de darles agua de la roca. Pero sin embargo muchos quedaron tendidos, pero no por hambre, no por falta de agua, sino por el pecado, porque desobedecieron grandemente a Dios. Entonces ahí nos damos cuenta de que es el pecado el fruto de las grandes tragedias en la humanidad. Muy bien, el hombre va a buscar soluciones a esa enfermedad que él no sabe, pero es el pecado. Pero muchas de esas soluciones son falsas. Pero bueno, lo vamos a dejar para el día de mañana. Solamente quedemos hoy con el pecado en el mundo y el pecado en las personas, en la humanidad, ¿sí? El pecado en el mundo, recordemos, la causa es la desobediencia a Dios. Recordemos que el pecado es el que nos separa del amor de Dios. Recordemos que el pecado es abandonar a Dios, dejar a morir el amor a Dios. Recordemos que el pecado es la idolatría de las cosas del mundo y de las idolatrías de las personas, de nosotros mismos, de nuestro ego inflado y de nuestro orgullo y prepotencia. Y que la causa del pecado es todo el detrimento moral y espiritual y hasta físico de nosotros. Recordemos las graves consecuencias que tiene la persona con todo lo que lleva consigo y las grandes ataduras, temores, tristezas de este mundo. El Dios Todopoderoso nos siga concediendo la gracia del Espíritu Santo para poder entender cada vez más sus misterios y para poder amarlo a Él más. Recuerden, la causa de la división en la humanidad es el pecado que lleva consigo toda la sociedad también. No es porque la sociedad sea mala en sí, porque Dios no nos ha hecho malos, Dios nos ha hecho buenos. El problema es que nosotros, al permitir
que el pecado inunde en la persona, en la sociedad o en la familia, pues cree esos caos y esas grandes situaciones tristes y lamentables que vemos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.